Hola chicos, estamos hoy con Óscar Grau, que es un escritor de ensayos en páginas libertarias como Emises Hispano, la página oficial de Jope, y además también es traductor, el principal traductor de Jope, principalmente de ensayos y artículos inéditos. Que bueno, estamos hoy aquí, estaremos charlando sobre todo tema de guerra entre Israel y Palestina, o sobre cómo, por ejemplo, el cambio que puede estar provocando Milei en Argentina y demás temas que irán saliendo seguro sobre la marcha. Así que bueno, Óscar, si quieres tú presentarte. Hola Dani, te puedo llamar Dani durante la entrevista, así que no creo que haya Sí, problema. ningún Ya problema, te sin llamé ningún antes problema. así. Básicamente has dicho lo más importante. Yo actualmente estoy administrando la sección en español del sitio oficial de Jope y he traducido una buena cantidad de ensayos y artículos de esa manera y publicado allí también. Y también administro la cuenta de Menos Estado, de divulgación austrolibertaria, en Twitter, o sea, ex ahora. Y sí, estuve también en Mises Hispano, pero ya no. Fui editor ahí casi 3 años y Sí, también llegué a publicar algunos artículos, pero eso ahora ya no, ya quedó atrás sí. hace más de un año. Sí, no, sí, creo que me comentaron la polémica que hubo, estoy más o menos enterado. Pero bueno, si quieres vamos porque no creo Sí. que sea un tema que quieras No, tampoco no, tocar. no, Entonces, por supuesto. vale, entonces, si quieres, vamos a ir más o menos ya al meollo sobre el tema de Israel y de Palestina. Es verdad que es un tema muy, muy complejo. O sea, no, a ver, no es tan complejo como la gente quiere hacer creer. O sea, tampoco te falta ser aquí doctor en historia para saber lo que está pasando, pero tampoco es tan sencillo como una cosa o la otra. Entonces, no sé si quieras más o menos hacer un mini resumen, tampoco muy en extenso, pero de lo que ha podido pasar desde los últimos, a lo mejor, 100 años en Israel y en Palestina, para que la gente sepa más o menos el contexto y lo que está pasando. Sí, cómo no. Bueno, es muy difícil resumir. No, es más que complejo, es largo. Sí, Claro, más que complejo, claro, porque ahora los principios libertarios y cómo aplicarlos son bastante sencillos. sí, sí, Ahora, eso sí. si para resumirlo históricamente, pero muy a grandes rasgos. ¿Va? Imaginemos la historia en una región en que musulmanes, cristianos y judíos habían vivido normalmente en paz durante siglos. Voy a resumir de la forma más sencilla posible. Ujú. Entonces, a finales del siglo XIX, surge en Europa un movimiento político que luego se convertiría en aquello que sería el sionismo dominante. Al principio, el movimiento, que no era el tal sionismo que conocemos hoy, se trataba de buscar un hogar nacional judío, es decir, una patria judía. Empezaban a plantearse distintos lugares, no sé, puede ser un lugar en África, en Argentina, etcétera, etcétera. Finalmente empezó a tomar fuerza la idea de un hogar nacional judío en Palestina. ¿Por qué Palestina? Bueno, puede entenderse desde un punto de vista histórico-religioso, la ciudad de Jerusalén, que esté cerca de Europa, a costas del Mediterráneo, en fin, había muchas circunstancias que se podían tener en cuenta. Lo que sí que el movimiento en ese sentido nacía intelectualmente principalmente en las enseñanzas o en el pensamiento de Theodor Herzl. Luego, con el tiempo, mira que yo voy a hacer, es que no me queda otra, voy a hacerlo lo más resumido posible, reduccionista posible, pero es que no queda otra. Entonces, con el tiempo, este movimiento empezó a radicalizarse. Es decir, en la idea de un hogar nacional judío que empezaba a tomar fuerza en Palestina, había movimientos que eran más radicales que otros. Y el más radical y el menos racional era aquel que pretendía un hogar nacional judío y un Estado judío en Palestina. No solamente un Ujú. hogar nacional, sino un Estado judío. Ese Sí, era el movimiento que luego dominaría el sionismo y se convertiría en lo que conocemos hoy, ¿verdad? Lo que decimos hoy ujú. podría decirse que ser sionista en el contexto actual es ser un defensor casi sin condiciones del Estado de Israel y de su política exterior, por decirlo de una manera. Porque es básicamente lo que hacen los gobiernos cuando apoyan cualquier cosa Claro. que haga Israel. Sí, sí. Bueno, Bueno, ahí, por ejemplo, está y la diferencia entre judío y sionista, que mucha gente también dice que por criticar a Israel se es antijudío, cuando no es el caso. En ningún momento se critica al sí, judaísmo, sino al sionismo, que es no, muy diferente.
De hecho, en ningún momento me he referido a los judíos en sí. Estoy hablando de sionismo y sionistas y de gente que Claro. tiene determinadas intenciones. Es más, Ujú. hablé de un movimiento político, no un movimiento religioso per se. En fin, lo que sí que con el paso del tiempo empezó a haber una inmigración masiva al correr de las décadas desde el surgimiento de los movimientos nacionalistas en Europa, que tenían un carácter ahí sí antisemita, que provocaba o incentivaba también que muchos grupos de personas, muchos grupos judíos, especialmente de Europa del Este, se empezaran a plantear la idea de emigrar hacia Palestina. Entonces empezaban los primeros movimientos migratorios masivos desde Europa a Palestina. Obviamente en Palestina ya había judíos, pero era una población minoritaria, bastante minoritaria. Bueno, con el tiempo sucedió lo que se llama la Declaración de Balfour, que es la declaración de 1917, ¿verdad? Y en la cual el gobierno británico se comprometía o se alineaba a la idea de promover un hogar nacional judío en Palestina. La idea original era que esto no implicaría ningún tipo de abusos contra la población autóctona o contra la población mayoritariamente árabe palestina. Con el tiempo, el gobierno británico empezó a favorecer, a través de su mandato británico que se había impuesto luego de la Primera Guerra Mundial en esa región, empezó a favorecer la compra y la transferencia de tierras de árabes hacia manos judías. Sin embargo, las transferencias eran principalmente de parte de tierras de terratenientes ausentes, o lo que se llamaba antes, pasaba mucho, cuando el Imperio Otomano había empezado el control de tierras, se hacían favorablemente para el cobro de impuestos. ¿Qué hacían? Los aldeanos palestinos, por ejemplo, tenían que o declarar de una manera para no ser tan expoliados por los impuestos, o de alguna manera dejar sus tierras en prestanombres, por decirlo de una manera. Lo que sí que las grandes compras, que todavía significaban porciones de tierras muy pequeñas relativas a las que poseían los árabes. Entonces, esas grandes compras eran principalmente a terratenientes ausentes o títulos viejos del Imperio Otomano que implicaban terratenientes que realmente no tenían ningún título real sobre la propiedad, ¿verdad? Porque una cosa es, yo soy dueño de esto, pero realmente yo no hice nada con la tierra, y otra cosa es, yo soy dueño de esto, pero realmente han existido familias de campesinos durante siglos trabajando la tierra. Entonces son cuestiones diferentes que no vamos a entrar acá a tallar eso. Pero lo que sí se puede decir es que sí, hubo compras, pero aún así las compras, sí, incluso asumiendo que todas las compras hayan sido legítimas, todavía eran un porcentaje mínimo de la propiedad del territorio palestino, que era todavía mayoritariamente en manos de árabes palestinos. Con el tiempo se sucedieron lo que se dice, a ver, voy a tomar un poco de agua porque me estoy... Sí, tranquilo. Bueno, recordemos antes de que empezara la inmigración masiva proveniente de Europa a Palestina, los judíos habían vivido relativamente en paz también allí. Es decir, no había esa animosidad que se vio después. Lo que sí, que si tú eres palestino, árabe palestino, y empiezas a ver que el mandato británico empieza a favorecer arbitrariamente a inmigrantes o a una comunidad especial, es obvio que te vas a empezar a rebelar contra ese tipo de injusticia. Entonces empezó a surgir ese tipo de animosidad de uno a otro y de los otros a los unos. O sea, es una cuestión que la política misma va exacerbando. En fin, hacia la década de los 30 hubo alguna que otra rebelión palestina contra el mandato británico, y entonces se rebelaban también contra la inmigración y contra las prácticas, y en esa rebelión hubo lo que se puede llamar un gran desarme del pueblo palestino. Cuando sucedieron esas rebeliones en que murieron también tanto muchos judíos como palestinos e incluso británicos, especialmente árabes, cuando sucedió eso, el pueblo palestino
básicamente fue desarmado. Sin embargo, los judíos, que cada vez eran más, se empezaron a armar y se empezaron a crear las milicias paramilitares, los que después harían esas, por ejemplo, el famoso grupo paramilitar Irgun, que realizaría algunos ataques terroristas, porque el terrorismo en esa región, aunque la gente no lo crea, lo empezaron más bien los sionistas. Bueno, en fin, luego con el tiempo, la situación se empezó a cada vez a poner peor, ¿verdad? Las tierras cada vez caían en manos judías. Los judíos, de hecho, en ese momento intentaban todo tipo de políticas discriminatorias contra los palestinos, que se puede entender que son legítimas desde el punto de vista de la libertad de asociación, pero que se pueden entender que pueden ser moralmente reprochables según que haya pasado en esos momentos. Lo que sí que cada vez más las tierras, el gobierno, el mandato británico cada vez favorecía más a los judíos. Sin embargo, durante todo ese tiempo, durante las 2 décadas, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, la respuesta palestina era tal que consiguió que el mandato británico intentara paliar el problema de las expropiaciones. ¿Qué hacía? Por ejemplo, se promulgaron algunas leyes para intentar que ese traslado, por ejemplo, de los campesinos a los aldeanos o los campesinos de los cuales tenían que ser expropiadas las tierras, ese traslado pudiera haber sido mejor o decirlo más adecuado. Sin embargo, ese tipo de leyes, la mayoría eran de alguna manera eludidas o evadidas por los terratenientes judíos. Con el tiempo, bueno, la situación se empezó a hacer muy terrible, ¿verdad? Y como cuenta Rothbard en su famoso artículo La culpa de la guerra en Medio Oriente, durante las primeras 2 décadas, cuando se supone que el gobierno británico debía haber favorecido a la población autóctona, es decir, si creemos en la autodeterminación de los pueblos, quien tenían mayor reclamo para poder tener un gobierno suyo eran los palestinos, ¿verdad? No una población minoritaria, que no implicaba que los judíos debieran ser oprimidos en ese gobierno, sino que simplemente la autodeterminación tenía que ir por el pueblo que poseía la mayor parte de Palestina y que era la mayoría del lugar. Porque si algo tenemos que saber como libertario es que las propiedades son de la gente. Entonces, si hay alguien que tiene un reclamo para cualquier tipo de gobierno, es quienes son dueños del lugar. Bueno, en fin, eso, el gobierno británico, en ese sentido, supuestamente había prometido al pueblo palestino un gobierno nacional. Sin embargo, al mismo tiempo, estaba ofreciendo al movimiento sionista la posibilidad de promover y de establecer un hogar nacional judío. Como yo te dije antes, la parte radical del sionismo terminó siendo la parte dominante. Y en 1942, en una famosa, no sé si llamar convención, creo que se dice convención sionista, ahora me puedo olvidar, se declaró oficialmente la idea de un Estado judío. Es decir, una idea que había sido décadas atrás completamente minoritaria, se hizo oficial. Aún así, hay que tener en cuenta, muchísimos, pero muchísimos judíos alrededor del mundo se opusieron al movimiento sionista y se siguen oponiendo hoy al movimiento sionista. Y entonces, todavía más. Es decir, tenemos en cuenta que después de 75 años, la mitad de la población judía, o más de la mitad, no vive en Israel. Entonces, de hecho, el proyecto nacional judío sigue siendo un fracaso, porque se supone, y esto también ayudó incluso a las tendencias antisemitas, porque ¿qué decían entonces en Europa? ¿Por qué los judíos no se van a Israel si ellos tienen allá su hogar? O sea, la creación de Israel ayudó a las tendencias antisemitas, porque les daba, por mucho que no sea la mejor razón, les daba a los antisemitistas una razón para decir que los judíos debían salir de allí. Y los movimientos nacionalistas de carácter antisemitista en Europa ayudaron a la causa del sionismo. Y ahí también entra el gran papel de quien era el poder imperial supremo en el mundo entonces, a principios del siglo pasado, es decir, el Imperio Británico.
el Imperio Británico, entonces, llegó a un acuerdo con el movimiento judío sionista y que hablé antes de la Declaración Balfour. Pero además de todo, el Imperio Británico también se encargó, con el lobby judío sionista en Estados Unidos, de promover el ingreso de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. Esto también favoreció no solamente el triunfo del lado británico en la guerra, sino el resto de los planes que se subsiguieron. Vamos de vuelta y llegamos a 1947. Cuando el gobierno británico empieza a deshacerse del inconveniente palestino y, bueno, ya se había creado ya la ONU. La ONU hace la famosa la resolución 181, creo que se llama, que es la declaración para la partición de Palestina. Esta vez la ONU recomendaba la creación de 2 estados. Ojo, la ONU recomendaba 2 estados, pero no 2 estados que implicaran que todos tendrían que ser judíos aquí, todos tendrían que ser árabes palestinos aquí. No. De hecho, el Estado de Israel, en la recomendación de la ONU, era una partición que tenía en cuenta que había aproximadamente mitad de la población era árabe y otra mitad era judía. Pero el movimiento sionista y los líderes sionistas no estaban de acuerdo con esto. Ellos estaban completamente implicados en su objetivo de sacar a los árabes del camino. Entonces se sucede el Nakba. Históricamente se conoce como Nakba. Creo que en abril de 1947 hay una famosa aldea, que ahora no me viene el nombre. Se sucedieron algunos ataques masivos, masacres en un par de aldeas, o en alguna que otra aldea en ese momento, que provocaron que muchos árabes, que entonces la mayoría estaba desarmada, empezaran a temer por sus propias vidas y empezaban a mucha gente a escapar de sus hogares. Esto se usó después por los líderes sionistas como una excusa de decir que ellos no provocaron vamos a decirle, este exilio masivo de árabes palestinos de sus hogares. Sin embargo, nunca se les permitió regresar. Con el tiempo, entonces, no solamente el movimiento sionista, los líderes sionistas, jamás se alinearon al plan de la ONU. Es decir, que si ellos quisieran haber promovido, vamos a decirle, algún tipo de paz en la comunidad internacional, por lo menos debieron haberse adherido a ese plan, sino que además siguieron expandiéndose y ahí empiezan a suceder las guerras y ahí luego sucede lo que se conoce cuando los estados árabes vecinos declaran la guerra a Israel. Todo esto evidentemente tiene un trasfondo político que tiene mucho tiempo atrás, que yo no puedo explicar, pero podemos decirlo que el agresor, el que empieza este asunto, es justamente el movimiento que se constituyó bajo la expulsión y expropiación masiva de propiedades. Otra cosa, cuando la partición de la ONU se realiza, en alrededor del 10% del territorio que la ONU recomendaba para Israel solamente era de propiedad judía. Es decir, la mayor parte de la propiedad en el Estado judío en esa época que se recomendaba seguía siendo propiedad de los palestinos. Me equivoco. El 10% era con respecto al total de Palestina. En este sentido, yo recomiendo el trabajo de Stephen Halbrook. Se puede encontrar en el Mises, creo que para la revista Libertarian Studies. Me puedo equivocar, pero lo que sí sé es que cuando se hizo la partición de la ONU, el terreno que recomendaba la ONU para Israel seguía siendo mayoritariamente propiedad de los árabes palestinos que iban a compartir ese estado eventual de Israel según esa recomendación. En fin, sí. Luego sucede la independencia o la creación de Israel, ¿verdad? El famoso Ben Gurion, ¿verdad? Que declara la independencia de Israel en 1948. Si no me equivoco, mayo de 1948. Bueno, ¿hasta dónde querías llegar con la introducción para ir apurando? Yo creo que por aquí ya vamos bien porque normalmente
la gente con la que he hablado que está, entre comillas, puesta en porque también es que cuando sucede algo a nivel internacional, de golpe todo el mundo es experto en ese algo. Entonces, la gente que, entre comillas, sabe más, lo suele alargar hasta eso, hasta el 48. Pero como hemos visto, se alarga mucho antes, o sea, como un poco desde principios del siglo XX. Sí, no, antes del siglo XX, de hecho. Sí, sí. ¿Sabes Pero lo que que ya pasa? Hay digamos otra que... cosa. Dime. Hay muchas peculiaridades de este conflicto que no se cuentan y que tienen muchísimo que ver con el sistema financiero. Por ejemplo, antes del siglo, o sea, en el siglo XIX, la última década del siglo XIX, el Imperio Otomano estaba completamente, no completamente, pero tenía muchísimas deudas. Y las deudas del Imperio Otomano eran controladas o administradas por un grupo en Europa Occidental de unos cuantos países, mayormente imperialistas, o vamos a decir Francia, Alemania o Inglaterra, no tanto Alemania, pero en el caso que las deudas, en sentido, hacían que el Imperio Otomano, de alguna manera, en lugar de favorecer a los nativos, mayoritarios, Sí. favoreciera realmente a las intenciones del gobierno británico, porque las deudas del Imperio Otomano las administraba gente que rendía cuentas, por lo menos parcialmente, al gobierno británico. O sea, hay muchas cuestiones que ayudaron a que se suceda así. No solamente esto, el mismo ingreso en la Primera Guerra Mundial del gobierno británico fue lo que hoy sería el quantitative easing. Fue una de las primeras empresas de ingreso a la guerra gracias a la creación del dinero de la nada de manera, vamos a decirle, completamente artificial. En su momento el gobierno británico tenía que costear el ingreso a la guerra y había ofrecido bonos a la población. Y solamente un tercio de los bonos, lo que demostraba que el pueblo británico no estaba dispuesto a financiar mayoritariamente la guerra para el imperio en la Primera Guerra Mundial, se habían vendido. Sin embargo, en algún tipo de matufia entre el Banco de Inglaterra y no sé qué otra institución, los bonos fueron adquiridos por un par de bancos con un par de prestanombres de un dinero creado de la nada que supuestamente estaban comprando estos bonos. Hace poco, esta historia la cuenta Saifedean Ammous, el famoso bitcoinero que ha escrito The Bitcoin Standard y otros libros. Y sin embargo, él refiere a un artículo que ahora no me viene a la cabeza de qué diario famoso, en donde hacen la investigación y se encuentran estos documentos oficiales de estos bancos y referido a la compra de bonos. En fin, hay muchas peculiaridades al respecto de por qué se sucedieron de esa forma. Y luego te das cuenta, con el paso del tiempo, que el sionismo a nivel internacional está muy pegado a ese tipo de asuntos. Es decir, si no fuera por el apoyo británico, si no fuera por el apoyo americano, si no fuera por beneficiarse del antisemitismo en Europa, o sea, si no fuera incluso después, por todo lo que ha sucedido desde el 48 para adelante, porque la nación que más ha ayudado a Israel desde entonces, Estados Unidos, el proyecto sionista sería todavía más fracaso del que es hoy. Porque imagínate que tienes a la nación más poderosa del mundo ayudándote financieramente desde tiempos inmemoriales y aún así no has conseguido crear ese hogar nacional judío. No solamente eso, y algo que tienen en cuenta muchas personas, alrededor del 93% de lo que significa hoy Israel es propiedad del Estado, es decir, las tierras los habitantes son más bien arrendatarios del Estado. Y esto también tiene una implicancia todavía superior, porque ¿por qué el Estado de Israel se preocupó tanto de tener una organización respecto a la tierra que se maneje de manera colectiva? Porque esto viene del famoso Fondo Nacional Judío. El Fondo Nacional Judío se creó en los primeros años creo que en 1905 o algo así. El Fondo Nacional Judío y otras, no sé,
pocas organizaciones son los que adquirieron la mayoría de las tierras. Y en realidad, la mayoría de los inmigrantes de Europa que venían a ocupar Palestina eran pobres. Eran pobres. O sea, en ese sentido, obviamente los terratenientes eran multimillonarios, pero Sí. la mayoría de los inmigrantes al principio eran pobres. Este Fondo Nacional Judío después se transformó en ese organismo público, por decirlo de una manera. Y hoy en día es todas las tierras que siguen expropiando y que se siguen haciendo de ellas, tanto en Cisjordania principalmente, porque yo no sé si está la gente al tanto, Palestina no solamente es la Franja de Gaza, toda la parte de Cisjordania viene hace décadas siendo ocupada por asentamientos judíos y por la milicia, por los militares israelíes. Disculpa, los militares israelíes. Entonces, ese tipo de expropiaciones se siguen haciendo hasta hoy. Y todas esas propiedades se siguen expropiando gracias a la ayuda militar y a la fuerza del gobierno israelí. Y muchos cuando analizan este tema no se percatan de que no existe un Estado palestino. Y de aquí viene la gravedad de lo que realiza hoy Israel en Gaza. Acá no se trata, esta no es una guerra. Una guerra implica que tiene que haber un ejército, por lo menos como lo entendemos en la guerra moderna, hay ejércitos nacionales de un Estado contra otro. Aquí no hay una guerra, aquí no hay un ejército palestino, no hay un Estado palestino. Aquí hay un grupo militar que está simplemente destruyendo casi toda su paz en una región y con ello está provocando miles de muertes. En Cisjordania se sigue dando el caso que los asentamientos son cada vez más, creo que hoy rondan el 1.000.000 de ciudadanos israelíes y todavía no se tiene en cuenta que Israel, por mucho que nominalmente tenga un terreno determinado, que no es determinado tal porque se ha expandido desde entonces, el gobierno que domina la región histórica de Palestina es proveniente del Estado israelí. Es decir, por eso se dice que en Cisjordania hay una situación de apartheid, porque no existe un poder supremo en Cisjordania mayor que la autoridad israelí. Entonces, eso también se olvida en los detalles o los análisis que hacen algunos liberales o libertarios de otro tipo de líneas que creen que en Israel, sí, Israel protege los derechos individuales y todo esto, pero sí, puede ser que proteja mejor que otros países los derechos individuales en la región claro, que le corresponde más oficialmente, que es, vamos a decirle, no sé, en Tel Aviv. Pero si ellos son el poder supremo en otra región aledaña, como es Cisjordania, el Estado palestino sí tiene o sí realiza algún tipo de política de apartheid, porque no trata a los palestinos de igual manera que a los ciudadanos israelíes. Correcto, ese otro tema que se olvida. Sí. No, si ya se ve que con un muy pequeño resumen que tú has comentado, para entender más o menos, ya ni siquiera toda la historia completa, sino la historia de los primeros, a lo mejor 50, 70 años como tal de principio de conflicto, ya se nos ha ido media hora simplemente en contextualizar bien. Y estoy seguro que me van a criticar por muchas cosas, pero yo no puedo hacer otra cosa que decir lo que se me ocurre en el momento. Ni siquiera lo preparé así que te lo fui contando como pude. Sí, con eso estoy seguro de que ya la gente, porque es lo que te he comentado antes, de la gente que más o menos está más puesta, entre comillas, lo suele tirar para atrás hasta el 48, pero que yo ya sé que como mínimo tira desde el 17. Entonces, claro, ya se están ahí olvidando unos 30 años de historia que pueden marcar mucho las motivaciones de una y de otra parte. Y que además hay muchas cosas que la gente creo que no considera. Y que tú, por ejemplo, has comentado, que es, por ejemplo, el rol que juega Estados Unidos o el mercado financiero o la industria armamentística, los intereses que puede haber ahí detrás de por qué Israel está. De hecho, por ejemplo, Biden comentó hace ya muchos años que Israel ha sido la inversión más rentable de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo explicarías tú esta relación? Que también, por ejemplo, se puede extender hasta Sudáfrica. Bueno,
Yo tengo un artículo que se publicó hace pocos días en el Instituto Rothbard de Brasil. Tengo un amigo, el editor Fernando Choca, que me apoya siempre. Y está publicado en portugués y en español. Allí hablo del imperialismo, ahí hablo del imperialismo americano sionista y la causa de la paz mundial. Y ahí explico un poco de cómo básicamente se trata de favorecer grupos de intereses siempre. Porque si te pones a pensar en la década del 90, en épocas, vamos a decirle, Guerra del Golfo, en Estados Unidos, bueno, el lobby sionista, mira, ojo, hablar del lobby sionista es hoy en día hablar del lobby israelí, porque Israel es un fenómeno del sionismo. Entonces, en ese sentido, a términos generales, el fenómeno israelí es el fenómeno sionista. No, y que no estoy diciendo nada de la religión judía, que me importa un comino en este mundo, por lo menos para tratarlo básicamente. Entonces, ¿por qué se favorece al grupo de intereses? Bueno, primero, como dijiste, el complejo militar industrial. Luego tenemos el asunto del petróleo también en la región, ¿verdad? Y si te pones a pensar, la relación que tiene con Estados Unidos, Israel, es única. Hace no muy poco, no sé si recuerdas que al principio de la guerra contra Ucrania, o sea, la guerra de Rusia a Ucrania, el Congreso americano apoyaba casi mayoritariamente a Ucrania, ¿verdad? Luego, con el tiempo, se fue alargando tanto, empezó a ser menos popular, empezó a surgir, especialmente en la derecha americana, ese rechazo hacia seguir financiando a Zelensky, ¿verdad? Y en este contexto, cuando suceden los ataques de Hamas, casi por unanimidad, el Congreso americano salió en defensa de Israel, como si fuese que esto haya empezado el 7 de octubre, ¿verdad? Sí. Y en ese momento uno dice, es tanta la relación que tiene, o es tan estrecha la relación que tiene el gobierno israelí con el gobierno americano, que incluso cuando puede haber algún tipo de disidencia respecto a Ucrania, con respecto a Israel, se pusieron todos de acuerdo. Y un par de meses, 1 o 2 meses después de eso, el famoso congresista Thomas Macy, ¿no? Ahora me olvidé el apellido, Macy, no sé cuál era, no sé si lo conoces. No, pero que tampoco es que sea aquí, sí. Bueno, se opuso, fue el único en las cámaras que se opuso a un tipo de legislación que promulgaba sobre que no se podía uno oponer al Estado de Israel porque eso se consideraba antisemitismo. Es decir, que lo que hacía era igualar el antisionismo con el antisemitismo, que esto no tiene nada que ver, ¿verdad? Sí. Y en ese momento solamente había 412 votos en contra y solamente, o sea, 412 a favor de igualar esas dos palabras y solamente 1 en contra. Y eso también demostraba que ideológicamente en el Congreso americano se vende algún tipo de dogma con Israel. Y después tienes todo el asunto de las organizaciones evangélicas, el famoso CUFI, Cristianos Unidos por Israel. Esto lo cuento todo en el artículo. El artículo tiene como 4 partes: la unión entre Estados Unidos e Israel, la naturaleza de los conflictos en Medio Oriente, que explico más o menos cómo suceden, cómo se repiten y cómo los patrones se van repitiendo. También hablo un poco del papel del sistema financiero, el papel del complejo militar industrial. Y después tiene una parte que se llama los estados como máquina de matar, que ahí también hablo del mito de la seguridad colectiva y de cuál es su relación con las armas de destrucción masiva. Y finalmente, cuál es el deber de los libertarios, si acaso tenemos alguno, ¿verdad? Porque se supone que somos antiestatistas. Se sigue por definición que si hay deberes, tenemos el deber de oponernos a los mayores estatistas, ¿verdad? Entonces, ahí también hago un tipo de exhortación al respecto. Yo recomiendo ese artículo de leer y me estoy perdiendo, no sé de dónde estábamos hablando y a dónde había que llegar. Bueno, también comentar que seguramente en el vídeo que luego vea la gente, en la descripción estará el enlace del artículo, así no tienen que calentarse la cabeza buscándolo. Está ya directamente aquí abajo, así lo podéis leer, está también muy bien, yo ya me lo leí
en su momento, que me lo envió aquí tu amigo Dani, así que Qué bueno. perfecto, no, sí, pero era simplemente eso, comentar la relación que existe entre Estados Unidos y aparentemente cualquier guerra moderna. O sea, cualquier guerra diría que después de la Segunda Guerra Mundial hay influencia estadounidense en al menos una de las partes, si no en ambas partes. Sí, sí, de hecho, si te pones a pensar solamente con el ejemplo de Egipto y Arabia Saudí, son los dos regímenes que más han colaborado con Estados Unidos en todo este tiempo en Medio Oriente y son los que menos han tenido problemas de este tipo. Sí, sí, sí. Por algo No, será. por el motivo que sea. De Bueno, hecho, no solamente eso, dime. un detalle, Trump, que es un conocido sionista, vetó el fin de la ayuda militar a la guerra saudí en Yemen. Es decir, el tan pacifista Trump, cuando tenía la oportunidad de poner un poco de paño frío en la situación en Yemen, se opuso al fin de la ayuda militar americana a la guerra saudí en Yemen. Sí, sí. Si te pone, la verdad que lo de Trump es un caso aparte. Trump es una de las propagandas más grandes que yo he visto en mi vida del supuesto pacifismo, el hombre de la paz, del Nobel de la Paz, o sea, tiene casi tanto, o tiene tanto prácticamente de estatismo y de belicismo que cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos. Incluso, voy a ir un poco más, Trump, la administración de Trump se opuso a reportar los ataques de drones a civiles, la cual había sido llevado a cabo por la administración de Obama, y en 2 años superaron los ataques totales en drones. Cierto, Trump no inició nueva guerra, pero tampoco terminó ninguna. Sí, correcto, O sea, correcto. y el complejo militar industrial se extendió. Y la gente todavía se sigue comiendo la propaganda conservadora del Trump del hombre de la paz, porque se dio la mano con el norcoreano, sí. Entonces ya es el hombre de la paz. O sea, estas son las cosas de la política, así que es puro show. La mitad de la política es puro teatro. Sí, y la parte que no es teatro no se enseña. O sea, la parte de cara al público es teatro y la que no se puede enseñar. O sea que sí, es todo bastante extraño. Pero luego, por ejemplo, se ha dado un fenómeno que, a ver, yo no lo veo curioso porque digamos que ya lo podía entrever, pero con el caso Milei es un político a priori libertario que, bueno, en su discurso, al menos el inicial, era muy claro. Él decía que no era anarquista en el corto plazo por temas simplemente prácticos, pero que, bueno, que lo podía plantear. Pero que sí que iba a proponer una política pues muy liberal, muy de promercado, etcétera, etcétera. Ahí, evidentemente, se entiende, se extrapola que si eres anarquista, también antiguerra. Sin embargo, parece ser que ahora su apoyo a Israel es prácticamente irrevocable. Incluso parece que está haciendo compras de material militar con no sé qué fin, pero que, bueno, como mínimo parece extraño. No sé si tú tengas algún comentario que hacer al respecto, porque parece que incluso podría manchar el nombre del libertarismo al apoyar estas causas. Sí, bueno, creo que antes de hablar de Milei, podemos decir algo al respecto de qué dice la teoría libertaria respecto a los conflictos bélicos, porque eso no lo hemos dicho todavía. Básicamente, nosotros los libertarios, entre guerras entre estados, o sea, respecto a guerras entre estados, deberíamos ser neutrales. Es decir, cualquiera de los estados se financia con impuestos, normalmente impone el servicio militar obligatorio, tiene intereses particulares, porque, ojo, los costos de las guerras se socializan, pero las ganancias normalmente se las lleva algún grupo de personas, ¿verdad? Porque por algo hacen las guerras. No van a hacer las guerras si no hay una sola persona que no se beneficie de las guerras. El tema de esto vamos a decirle, el tema simbólico, ideológico de las guerras, a la gente que le interesan las guerras de verdad, le importa nada. Simplemente a ellos les preocupa porque hay beneficios particulares que se van a sacar de cada guerra. En fin, entonces, básicamente, la posición, el punto de partida del libertario es la neutralidad. Y en ese sentido, nosotros debemos promover que nuestros gobiernos no se metan en asuntos exteriores de ningún tipo bélico.
O sea, Correcto. es una posición completamente liberal-libertaria. O sea, no estamos hablando, no voy a hacer ningún tipo de diferencia acá, porque una vez que el gobierno está instaurado, los libertarios somos, en principio, sí o sí, no intervencionistas, porque se supone que incluso los liberales, en un sentido amplio, si se oponen al abuso del poder o al crecimiento del poder y lo quieren limitar y lo quieren, vamos a decirle, atajar o controlar para que el avance contra la libertad no sea tal, incluso ellos mismos bajo ese mismo argumento deberían oponerse a todo tipo de intervención extranjera, porque cada intervención extranjera es la contrapartida del aumento del poder estatal. Porque así como el Estado aumenta internamente contra los subordinados locales, su poder también se puede usar contra ciudadanos de otro Estado. Entonces, la posición básica liberal libertaria en todo este asunto es el no intervencionismo. Cualquiera que te diga lo contrario no está siendo liberal. Eso quiero poner en claro, porque se ha llegado a un tipo de promoción o de no sé qué tipo de cosas, como que el liberal puede apoyar cualquier tipo de avance militar hacia afuera de su país. No. El gobierno sí, liberal en sí, claro, puede defender su gobierno, su territorio, puede defender eso, pero no puede meterse en guerras extranjeras. Eso no, claro. Eso no entra en ningún punto. De hecho, el mismo Mises no lo va a defender. Mises, la buena política liberal extranjera de Mises era la comunión y el comercio con todas las naciones del mundo. Entonces, esto de pensar que las alianzas en que si uno le ataca a otro, tiene que venir a atacar al otro y así, eso no tiene nada que ver. Correcto, más, correcto, sí. Ese tipo de pensamiento lo único que hace es que cada conflicto en algún lugar se escale. Porque si A ataca a B y C tiene que salir a defender acá y este viene acá, entonces es escala. Sin embargo, si la gente promueve que sus gobiernos no se metan, los conflictos no tienen por qué escalarse. Y hay otro punto que la gente olvida. Si el gobierno A ataca a B, gana, y el gobierno A tiene que gobernar a la población de B, en términos prácticos, nunca dejó de haber un gobierno. O sea, cambió el mando. Pero si nosotros vamos a promover que todos los gobiernos se metan en los conflictos, no solamente va a haber un costo económico y de vidas muy superior, sino que este mismo conflicto que empezó va a tener menos probabilidades de cesar. Eso es lo que pasa cuando los gobiernos extranjeros empiezan a tirar ayuda a Ucrania, lo único que provocan es que siga habiendo más muertes y destrucción, porque los incentivos para llegar a la paz se disminuyen. Si el gobierno de Zelensky puede hacer uso del dinero de Europa o del lado de Estados Unidos a discreción, por decirlo de una manera, es obvio que va a tener menos incentivo para sentarse a hablar con Putin y decir, dejamos echar la pelota acá, terminemos esto. Entonces, todo ese tipo de ideas respecto a alianzas o a meterse en conflictos ajenos, lo único que hacen es realmente favorecer el poder político y su extensión, no solamente en el mismo gobierno local o como quieras llamarlo nacional, sino a las afueras. O sea, lo único que hace es promueve mucho más muerte y destrucción. Sí. Entonces, bueno, ahora imagino que vale. Entonces, ya tenemos claro que un libertario, tanto por temas éticos como por temas pragmáticos, jamás debería apoyar una guerra. Entonces, ¿cómo se explica o cómo crees tú que se puede explicar que Milei, que a priori es libertario o dice ser libertario, esté apoyando? O sea, no solo que se posicione a favor de un bando, sino que lo llegue incluso a legitimar, porque he escuchado posiciones del porte de hay que apoyar a Israel porque son unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta. Eso lo he escuchado tal cual, de sí, son malos, pero son malos que defienden lo que defendemos nosotros, en el sentido de la democracia liberal o la democracia occidental, que tampoco sería cierto, pero bueno, en fin. ¿Cómo crees tú que se puede explicar este fenómeno, que así en apariencia es tan contradictorio? Bueno, una cosa me faltó antes, porque lo quiero dejar en claro, que nosotros debamos ser neutrales no significa que nosotros no podamos ver quiénes son los peores lados del conflicto.
correcto. Ojo. Siempre Sí, hay un nosotros lado simplemente que ataca. O no hay sea, que en intervenir. cualquier conflicto alguien atacó primero. O sea, nosotros sí igual podemos equilibrar las culpas más en un lado del otro. Somos neutrales en principio, pero eso no quiere decir que no podamos decir que es lo que conviene más en una u otra situación. Ojo. Ujú. Además, en el asunto, por ejemplo, palestino-israelí, recuerda, no tenemos un Estado palestino. Allí sí que no hay ningún tipo de duda. Moralmente, y los principios libertarios te dan la guía, la legitimidad de la resistencia palestina es indudable, a menos que, bueno, no seas libertario. Legitimidad no significa que nosotros estemos incitando a palestinos a ir al campo de batalla y perder su vida contra un gobierno que sí o sí lo va a acribillar. Pero en cuanto a la justicia, el pueblo palestino desde entonces, es decir, desde que empezaron a ser expropiados hasta el día de hoy, porque existen todavía gente que posee títulos de sus tierras o gente que ha sido o herederos de expropiados anteriores, gente, es decir, el pueblo, que no estoy hablando de ningún estado, el pueblo palestino tiene todo el derecho del mundo a resistirse por Ujú. siempre al gobierno expansionista de Israel. Eso Correcto. significa que moralmente y en términos de justicia, nosotros los libertarios sí tenemos un deber, si tenemos alguno, que yo creo que sí, de favorecer o al menos de reconocer la legitimidad de la resistencia palestina. Ujú. Ahí sí tenemos bando, y el bando es necesariamente anti-Israel. Eso, porque no estamos Correcto. hablando ni siquiera entre estados. Ahora bien, como hemos dicho antes, entre estados sí, debemos ser neutrales. Y para colmo, si tenemos que otra vez, o sea, una cosa es la neutralidad con respecto a los estados y otra cosa es el análisis. Correcto. Sí, sí, sí. ¿Quién está actuando peor? ¿Quién ha cometido estos crímenes de guerra? ¿Quién se ha alineado más al derecho internacional y quién no? Allí otra vez sí puede haber un lugar para los gobiernos para tomar posición, que no es lo mismo que apoyar las empresas bélicas. Es decir, Ujú. si un gobierno puede decir algo, no meterse en el conflicto, porque una cosa es mandar tropas y lo que sea, y otra cosa es hacer algún tipo de declaración porque, bueno, por lo que sea. A igualdad de condiciones, si un gobierno tiene que pronunciarse respecto a lo que pasa en la región histórica palestina, el derecho internacional te lleva a realmente hacer lo mismo que acabo de hacer yo, desde el punto de vista analítico y descriptivo. Pero si para colmo te puedes quedar callado también, podría ser mejor incluso. Pero si para colmo tienes que ser vehemente y pronunciarte respecto al conflicto para apoyar al lado que es necesariamente el malo, ahí creo que la situación se pone aún peor. Y eso es lo que ha hecho el gobierno de Milei. Ujú. Sí, sí, no, sí, ahí Yo creo estamos que, totalmente de acuerdo. pero yo no sé si la gente está enterada. Esta posición de Milei es relativamente vieja. Este Sí, sí. favorecimiento a la narrativa de Washington, es decir, pro-Ucrania, pro-imperialismo americano, Sí. Bueno, sí, en mi esto opinión es viejo. no hay más que ver su reacción cuando se encontró con Trump. Vaya, que era como si fuera su mejor amigo como que igual viste el vídeo, que hubo como una especie de convención de políticos conservadores, creo que fue en Estados Unidos, y vaya, al ver a gente como Trump, pues eso, su reacción fue como si fuera el equivalente a Miguel Anso Bastos o a Huerta de Soto, ¿sabes? Son amigos de toda la vida, es alguien increíble cuando no es el caso. Bueno, Entonces, yo lo que sí puedo decir es que el tema, el favorecimiento, favoritismo de Milei hacia la política exterior americana es bastante vieja. Si uno busca sí. videos cuando estalló la guerra de Ucrania, creo que fue en febrero del 2022, si no me equivoco, Ujú. o no. Bueno, en Sí, fin, sí, sí, cuando haya sido fue. que estalló en la televisión argentina, Milei en, promovía el tipo de entendimiento en inglés se llama police action, ¿verdad? Es acción policial, que es lo que hace Estados Unidos, ¿verdad? Que ellos son la policía del mundo, Ujú. ¿verdad? Bueno, eso es lo que apoya Milei cuando quiere ser socio global de NATO, cuando apoya la narrativa imperialista americana. Y esto lo hacía ya desde hace, por lo menos, Sí, sí, sí. entonces.
cuando Trump perdió contra Biden, 2020, también se preocupó mucho. Se decía a él que era muy peligroso no tener un presidente fuerte en Estados Unidos, haciendo referencia a Trump porque había perdido, ¿verdad? Más allá de lo que haya pasado para que haya ganado Biden. Eso es otro tema aparte. Sí. Aún así, Milei estaba muy preocupado y decía que él hasta, cito casi literalmente, decía él, hasta diría que la derrota de Trump es poner en peligro a la civilización occidental. Y él decía eso, y esto era 2020. Y cuando eso, ya se quejaba de los totalitarios de Putin, de los norcoreanos, etc. O sea, él ya desde 2020 tenía estos detalles respecto a la narrativa imperialista de Washington, D.C. Es decir, él no se alineó por el poder. Si se diera el caso de que Milei estuviera corrupto antes de ingresar al poder, es necesariamente el caso de que estas ideas ya las tenía de hace tiempo. Es decir, en ese sentido, yo no te digo que sea necesariamente así, pero consciente o inconscientemente las ideas que favorecen a la peor clase de gente a nivel de política exterior ya las tenía Milei desde al menos 2020. Entonces, sí. Allí no se puede decir que Milei entró al poder y que después se corrompió ni nada de esto. O sea, las ideas de Milei ya favorecían los intereses americanos desde hace años. Correcto. Entonces, yo no me puedo sorprender por lo que está sucediendo hoy. Sí, o sea, ¿cómo yo puedo sorprenderme de eso? Es más, en el 2022, él ya prometió que si era presidente de Argentina, iba a trasladar la embajada de Jerusalén, perdón, la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Correcto. Este es un tipo de medida inequívoca de apoyo al sionismo. O sea, el interés de Israel es que todo el mundo reconozca a Jerusalén como la capital de Israel. Entonces, este es también el tipo de política que hizo el mismo Trump hace algunos años, trasladar la embajada. También sucedió en Paraguay. El expresidente Cartes tenía la misma intención. Luego fue sucedido por Mario Abdo Benítez, que revertió esta intención, esta decisión, y el nuevo presidente, que se entiende que responde al expresidente Cartes, hoy Santiago Peña, de nuevo se ha posicionado a favor de Israel. O sea, yo creo que a nivel geopolítico las cosas están muy claras. O sea, sí. Aquí hay realmente un grupo político empresarial a nivel internacional que quiere, pero como a del lugar, va a apoyar a Israel, pase lo que pase. O así maten, acribinen a 100.000 personas inocentes, lo van a seguir haciendo. Y esto es una cuestión que, si uno se pone a pensar, es completamente gravísimo y de hecho condena a Milei. Porque no hay ninguna forma que un libertario pueda obviar algo tan terrible como realmente justificar la aniquilación de inocentes. O sea, es completamente abandonar por completo la filosofía libertaria. O sea, en ese sentido, yo creo que lo de Milei en Israel, con Israel es imperdonable. O sea, tiene que suceder un milagro que Milei salga en televisión pública a decir que le obligaron, que le amenazaron. O sea, tiene que suceder algo completamente... sí, bueno, o incluso que cambiara de opinión. O sea, me refiero, si él se diera cuenta de que estaba equivocado y sinceramente cambiara de opinión, yo creo que también serviría. Pero podría ser, pero tendría que realmente ser, o sea, tendría que ser creíble, ¿verdad? O sea, a mí me parece casi imposible, pero ojo, puede redimirse, pero así como están las cosas, yo creo que si el mismo Jope salió a condenar de manera contundente a una persona que tenía mucho más pergaminos que el mismo Milei para ser considerado libertario, como era Walter Block, yo creo que nosotros, los libertarios, deberíamos hacer lo mismo y deberíamos hacerlo peor todavía. Claro, porque Milei no era Walter Block, ¿no? O sea, podemos decir que vamos a decirle al cuerpo de conocimiento libertario, por mucho que yo mismo tenga mis diferencias con Walter Block, que llevan años, no eran comparables entre Milei y Walter Block, y aún así yo creo que ha sido muy importante, y bajo el mismo criterio podemos hacer lo mismo con Milei. Sí. No, y uno va a decir, no, pero Argentina necesita dinero, Milei necesita dinero aquí, pero eso sería completamente imperdonable moralmente. O sea, la vida de 30.000 inocentes no es una moneda de cambio que Argentina, y es un determinismo también completamente irracional. No hay ninguna ley de la historia que te diga que Argentina tenía que
en apoyar la aniquilación de 30 inocentes para poder salir de la crisis. Eso es completamente estúpido. O sea, es un determinismo pensar que sí o sí hace esto Argentina porque de otra forma no puede salir de la crisis. Correcto, O sea, correcto. yo por lo menos como libertario, a mí me parece eh, inaceptable ese tipo de excusas, porque nosotros hablamos de principios y si el libertarismo tiene que ofrecer algún tipo de principio, se trata de principios de justicia. Correcto, sí, sí. No, y que incluso a Walter Block se le ha condenado, en mi opinión, justamente por asuntos teóricos. Me refiero, él en ningún momento ha llevado su punto de vista a la práctica, al menos de forma ilegítima. Sin embargo, Milei, por decisión propia, está en una posición en la que tiene que ser especialmente cuidadoso con lo que dice y con lo que hace. Porque no es un libro, no es un artículo, vaya, es algo que tiene significación internacional. O sea, lo que él diga puede provocar muertes. Entonces hay que ser especialmente cauteloso. Yo creo que sí que es verdad que, también por opinión mía ya previa, pero es una cosa más que se lo suma a mi ley, que como mínimo es dudosa y debería hacernos pensar en si hay que seguir apoyándole o no. Yo ahí no sé si tu respuesta sea clara, porque sí que te he escuchado decir que es algo que ya es condenatorio. No sé si ya eso sea como definitivo en cuanto a resumen de tu postura o si quieras matizarlo. Chicos, habéis visto aquí un pequeño corte por temas logísticos. Creo que ahora estamos girados. Sí, bueno, es lo de menos. Nos habíamos quedado simplemente para matizar cuál es tu opinión general, así. Sé que es complicado y más aún en poco tiempo, pero ¿cuál es tu opinión general sobre el papel que Milei ha tomado en el tiempo que lleva? Bueno, yo creo que hay bastantes aristas. Hay una arista respecto a la popularización de las ideas. Yo creo que en un tipo de sumatoria creo que es positivo todavía, ¿verdad? En positivo que Milei siga repitiendo los nombres de Rothbard, los nombres del cable de la escuela austriaca, que, en fin, esa parte, que tenga un discurso radical todavía, ¿verdad? Antiestatista. Yo creo que eso es positivo, ¿verdad? Sin embargo, eso no significa que nosotros los libertarios que, bueno, a mi modo de ver, tenemos un deber con la causa de que la causa sea entendida, no debamos hacer correcciones públicas tan notorias como los errores de Milei. Yo creo que el error es hacer como que Milei no se equivoca lo suficiente porque se equivoca mucho. Entonces, allí, por ejemplo, entra a tallar lo del tema de Israel, por ejemplo, que es una cuestión sumamente importante. Estamos hablando acá de, eh, como decía Bastos en su encomio al premio Juan de Mariana 2016 a Jesús Huerta de Soto, lo peor que tiene el Estado es la guerra. Y si Bastos te dice que lo peor que tiene el Estado es la guerra y tenemos los libertarios haciendo de menos el asunto de la guerra, estamos perdidos. Entonces, en ese sentido, yo creo que allí empezar la crítica más feroz a Milei. Luego, creo que se puede amenizar o se puede matizar cuando vamos a niveles más regionales o incluso nacionales. Yo creo que a nivel nacional, Milei está haciendo un trabajo respetable en el status quo estatista, porque hay una cuestión que no se tiene muy en cuenta. Milei es un opositor de lo que era el status quo dominante en Argentina, que es el kirchnerismo dominante. O sea, el kirchnerismo peronismo dominante fue el principal opositor y es el principal opositor de Milei hoy. Pero eso no significa que Milei todo lo que haga esté en contra del status quo estatista, que está por encima de las facciones del establishment dominante, sino que son los que sostienen el mismo sistema. En ese sentido, Milei es un presidente que es mejor que el montón, pero como presidente libertario también tiene cosas que deja que desear. Porque, por ejemplo, él en su primer mes subió impuestos tanto a las importaciones, el impuesto país y también algunos impuestos a los fósiles, a los combustibles fósiles, hubo medidas buenas como los recortes en gasto público que fueron sustanciales, por ejemplo, la obra pública, algunos subsidios, en fin, hubo muchos recortes, pero lo que la gente no está diciendo, que es particularmente pernicioso, es el barullo que están armando de manera positiva celebrando superávits. Y esto lo escuchaba la vez pasada a Javier Milei hablando en la fundación, en su discurso en la Fundación Libertad, nombrando a Rothbard, hablando del tamaño del Estado y del gasto público, y olvidando que los ingresos del Estado no solamente importa que se gasta, sino que extrae el gobierno de la producción económica. Los superávits son excedentes de impuestos, o sea, siguen afectando la economía privada. O sea, por mucho de que yo no lo gaste aquí o me lo tenga a la mano, es dinero sacado de los impuestos de la gente. Entonces,
hay una cuestión que yo considero muy perniciosa para la lucha libertaria, que es la celebración de los superávits per se. Los superávits se pueden entender positivamente en la medida en que sirvan como una excusa para bajar impuestos. Porque si yo gobierno digo, estoy recaudando más de lo que necesito, entonces se supone que tengo una excusa más para bajar impuestos. Pero si yo no empiezo a hacer eso y uso los superávits para estabilizar el peso, yo estoy haciendo pagar a la gente productiva, estabilizar el peso a costa de ellos, no a costa principal de los cortes en el gasto público. Porque a la gente que vive el gasto público y a la gente de la función pública no le conviene que el peso se vaya a la verga. Disculpen tengo la palabra, se me vino a la mente. El peso es el dinero, como dice Milei, de la política argentina. Entonces, cuando Milei trata de estabilizar el peso, tratando de bajar las expectativas inflacionarias, Milei, por el momento, está beneficiando más a la casta política contra la que él se opone, que a la misma gente. Y este tipo de análisis yo no lo estoy viendo en general, incluso de círculos libertarios. Se está alabando incluso lo que hace Milei, pero lo que está haciendo Milei va en contra de los deseos del mercado. La gente productiva de Argentina ya eligió el dólar. El peso lo quiere sobre todo la gente que depende de las transferencias del gobierno. ¿Quién depende de las transferencias del gobierno? Los receptores de ayuda social y los políticos. Es decir, cuanto más yo dependo del dinero público, más me conviene estabilizar el peso. Porque el peso lo sigo usando como primer tenedor de dinero en la medida en que puedo usarlo antes de que va perdiendo su valor. Porque incluso la casta política es consciente que tiene que deshacerse de los pesos en cuanto pueda. No solamente la gente productiva, sino que ellos mismos. Pero ellos siguen, por una ventaja comparativa, sacando beneficio del peso. Entonces, a nivel nacional, Milei está haciendo algo que sin duda no lo hubiera hecho el kirchnerismo o el peronismo, pero que no es necesariamente libertario como lo quieren vender. O sea, esto de salvar las cuentas del Estado no es lo que Rothbard hubiese realmente promovido o querido. Cuando se maximizan los ingresos del gobierno y no se hace ningún corte de impuestos, incluso cuando sea para saldar las cuentas del Tesoro o del Banco Central, se está favoreciendo a la política, por mucho que la gente lo quiera pintar de manera contraria, porque el peso debía ser, la muerte del peso era permisible. Y si se quiere, si se saca todo lo que ha hecho el Estado argentino durante todos estos años para mantener vivo el peso, si se saca todo eso, la muerte del peso era inevitable. Pero esto no está haciendo Milei ahora. Uno podría decirle y excusarle, bueno, Milei está haciendo esto porque quiere poner las cosas en orden para poder llevar a cabo la dolarización. No hay ningún impedimento, salvo la voluntad política para que Milei haya hecho otra cosa. Empezando por repudiar la deuda pública. Porque esto tampoco lo dicen. A ver si dice Milei, hablando de Rothbard, que Rothbard escribió un texto, un artículo extenso que se llama Repudiating the National Debt. Aquí la recomendación básicamente de Rothbard es repudiar la deuda pública. O sea, el gobierno, en ese sentido, y tengamos en cuenta cuál es el negocio de los grandes acreedores del mundo o de los bancos que compran bonos aquí o allá. Aquí hay un caso que no se tiene en cuenta. Cada vez que el gobierno contrae deuda, lo está haciendo con dinero ajeno. Los que pagan las deudas son los contribuyentes. Entonces, cuando el gobierno contrae una deuda y su acreedor sabe cómo lo hace, y para colmo, su acreedor tiene la posibilidad y el privilegio exclusivo dado por el mismo estatismo para vender un crédito sin haber ganadose el dinero para dar el crédito. Es decir, yo te ofrezco un crédito, pero yo no he vendido nada para poder dar ese crédito. Es decir, lo que se dice la reserva fraccionaria. Ese es un negocio ilícito. Entonces, un gobierno libertario que realmente, ojo, una cosa es que las cosas que yo digo que sean muy difíciles de lograr. Eso es otro tema. Pero, ¿qué es lo que nos dice a nosotros la filosofía libertaria y la economía austríaca en la manera que nos informa sobre lo que pasa?
que en realidad Milei podía, si realmente va a seguir a Rothbard, repudiar la deuda pública. En ese sentido, no tendría por qué preocuparse por las cuentas del Banco Central. ¿Entiendes? Sí. Porque cualquier deuda que tenga el gobierno, que sea con gente que se estaba aprovechando de intereses que se pagan con dinero de impuestos, es una deuda legítima. Y por mucho que la gente piense, pero ¿cómo no vas a pagar las deudas? Pero no está en el mismo nivel moral. No es lo mismo una deuda entre privados que se hace respetando los derechos de propiedad que una deuda que contrae un gobierno en representación de un país a costa del dinero ajeno y sin permiso ajeno. Entonces, o sea, moralmente no son equivalentes. Entonces, uno dice, pero no, ¿cómo es inmoral que no se paguen las deudas? No, al contrario, moral es que se contraigan deudas públicas y se sigan pagando. Eso es lo inmoral. Vale. Bueno, pues entonces creo que con esto ya podemos cerrar más o menos el tema Sí, de Milei. pero ¿Bien? sí, voy a cerrar, pero lo que pasa es que yo he sido otra idea. Sí, dime. Es cierto, Milei está haciendo un ajuste importante en el sector público. Es cierto, Milei cerró agencias gubernamentales que eran completamente, vamos a decirle, era un derroche total, ¿verdad? O ha bajado el gasto en ciertos sectores. Ojo, la reducción de impuestos es simbólica hasta ahora. La mayoría de la reducción de impuestos son absorciones, es decir, ministerios que absorben a otros ministerios. Hasta que esa reducción no se traslade similarmente a una reducción del gasto en ministerios y del empleo público, hasta que eso no suceda, va a ser un engaño. Si eso no sucede, va a ser un engaño. O sea, si acá a 4 o 8 años resulta que el nivel de empleo público en los ministerios del gasto es más o menos el mismo o arreglado por las condiciones monetarias a lo largo de los años, es más o menos el mismo, resultaría un engaño. Entonces hay que decir, Milei ha hecho muchas cosas bien a nivel local, a nivel nacional, perdón, a nivel internacional creo que no pudo haber sido peor, porque en el contexto en que ha hecho lo que ha hecho con Israel es el peor que pudo haber existido, por lo menos el que pasó. Y a nivel nacional creo que es respetable dentro del paradigma del status quo estatista. Pero si yo voy a juzgarlo por sus discursos, porque él se dice libertario, como que al Estado no cuida a nadie, al Estado, no sé, todas las cosas que dice con el Estado es como que básicamente lo odia al Estado. Entonces, si yo voy a seguirme por eso, yo creo que hay mucho más para criticar que la gente no se está percatando por la cantidad de celebración y de promoción y de propaganda que tiene el asunto de los superávits. Claro, sí. Vale, pues entonces ya, si quieres, sí, para cerrar el tema ese y con eso la entrevista. No sé si, como te comenté antes, tengas alguna pregunta que hacerme a mí, como así como el cierre que suelo dar de las entrevistas. Si no, sin ningún problema, tranquilo. A ver si me ocurre rápido algo. No es obligatorio. ¿Tú crees que Argentina está en una hiperinflación o crees que Argentina, Milei está intentando evitar que Argentina entre en una hiperinflación? Hombre, creo que debe intentar evitar que eso suceda y quiero creer que ahí sí que está actuando correctamente. También es que yo, de estos temas, y sobre todo en cuanto a tema noticias así, últimamente, y con últimamente me refiero a los últimos años, intento no leer mucho de noticias porque me amargo. O sea, yo soy muy tranquilo en mi casa con mis libros, leo de repente, noticia, tal político ha hecho esto, y me amargo, me enfado y entonces intento evitarlo porque tampoco puedo cambiar mucho. O sea, no es algo que dependa de mí. Entonces, no estoy para nada informado como para darte una opinión formada, vaya, pero quiero creer que aunque sea en esos aspectos, digamos, que no son tan debatibles, o sea, en el que no hay tanto debate, porque al final, por ejemplo, en tema de política internacional o de estrategia o de lo que sea, quieras que no, hay debate. Lo puedo entender, aunque siga creyendo que está equivocado, pero ahí no hay debate. En ese sentido, es un tema que está ya muy asentado en la filosofía libertaria. Entonces, quiero creer que aunque sea en los puntos más fundamentales o más ineludibles, se mantiene. Si no es así, pues, que igual tú me puedes confirmar o no, Bueno, pues bueno, ya sería como el cierre final, al menos en mi opinión, el cierre final a la esperanza que se podía llegar a tener con un político libertario, que ya en mi opinión es contradictorio. bueno, Pero eso, no.
Dime. No, termina, discúlpame, te interrumpí yo. No, sí, simplemente eso, que espero que por su bien siga siendo así, o sea, o que se mantenga al menos en esos puntos. Si no lo es, pues bueno, simplemente como sería terminar de cavar su tumba, al menos en sentido moral. Yo creo que este es otro mito que hay que derribar de Milei. Argentina ya está en una hiperinflación. Argentina está hace mucho tiempo en una hiperinflación. Desde el momento que la gente productiva empieza a rechazar el peso, la Argentina básicamente ha entrado en una hiperinflación. Y lo que pasa es que esto es fruto quizás del, no sé si del pasado neoclásico de Milei o una cuestión que él tiene que hacer ahora para poder vender el relato. Cuando Milei habla de evitar una hiperinflación, él está hablando de evitar un pico de hiperinflación. Pero en la teoría austriaca, la hiperinflación no se mide por números. La hiperinflación se mide por el comportamiento de los agentes económicos, en especial la gente productiva. Entonces, Argentina ya está en una hiperinflación. Lo que Milei habla es de evitar un pico de hiperinflación. Pero los medios que está utilizando Milei para evitar ese pico implican la intención de acabar con la inflación estabilizando el peso. Pero para que eso suceda, la gente productiva de Argentina tiene que sentirse cómoda con el peso como se siente con el dólar. En Argentina hay hiperinflación porque la gente ya elige otra moneda. Es decir, si yo tengo que planear, calcular, ahorrar, yo lo hago en dólares. Yo uso pesos porque tengo leyes de curso legal, tengo esquemas engañosos como el cepo cambiario o de tipo de cambio, pero la gente productiva, si tiene que elegir, elige los dólares. Esto también lo puedes buscar en Mises y en Rothbard. Ellos explican el asunto de la hiperinflación en términos de comportamiento de los agentes económicos, es decir, comportamiento, o sea, según las acciones humanas de los usuarios del dinero. Y en ese sentido, Argentina ya está en una hiperinflación. Entonces, es una mentira que obviamente se puede equivocar honestamente Milei en el tema, pero es mentira que Milei esté evitando una hiperinflación. Argentina está en una hiperinflación y Milei lo que está intentando es salir de la hiperinflación. Correcto, No está evitando en ese sentido. Como ya está, no es que la está evitando. Él quiere salir de la situación de hiperinflación en la que está Argentina. Para eso Milei, a través del gobierno y a través de los impuestos, de alguna manera u otra, y en sus planes entra que sea capaz en un determinado tiempo de bajar las expectativas inflacionarias hasta que la gente se sienta cómoda con el peso, tanto como puede sentirse con el dólar. Sí. ¿Cuál es el mito acá? El mito es que Milei no está favoreciendo a la gente realmente. No solamente no la favorece, la está revictimizando, porque para salvar al peso, para estabilizarlo, tiene que hacer lo que va en contra de los deseos del mercado. El mercado ya habló. El peso es un dinero que si el gobierno se quita del medio, va a morir. Es un dinero que ha hecho sufrir a la gente argentina por décadas. Y si Milei hubiera seguido la filosofía libertaria y los conocimientos austriacos, no hubiera intentado lo que está haciendo ahora. Es decir, estabilizar el peso. Vamos a suponer que lo logre. Argentina logra estabilizar el peso. ¿Qué hace Milei? Elimina el Banco Central. Impone, digamos, permite la libertad de monedas o dolariza, lo que quieras. Si lo logra, lo habrá hecho principalmente bajo un costo económico grandísimo de la gente productiva. Porque es la misma gente productiva, porque es del dinero de los impuestos, se extrae del sector privado, es la que financia la lucha de Milei contra la inflación. Pero esa es la lucha del gobierno de Milei. No es el deseo del mercado. El deseo del mercado hace décadas, por lo menos desde que Argentina tiene, por lo menos vamos a suponer décadas, quizá una exageración, sí. Digamos, yo digo décadas porque ya hubo otras hiperinflaciones, pero el deseo del mercado hoy en Argentina es deshacerse de los pesos. Y los incentivos para que el peso funcione son de la casta política y de la gente que no vive del trabajo propio, sino que normalmente se financia sus actividades particulares del dinero ajeno, receptores de ayuda social o mismos agentes estatales. Lo que hace Milei se puede entender que era una mejor alternativa al status quo peronista
kirchnerista que quizás iba a seguir en la misma situación más tiempo. Pero no se puede negar que la Argentina, el mercado argentino privado, la gente productiva, ya eligió el dólar y que las tareas que lleva a cabo Milei mediante el gobierno son antilibertarias y antieconómicas, porque el mercado eligió el dólar y el costo de estabilizar el peso la hace pagar a la gente productiva. Vale. Eso es lo Bueno, único pues que creo quería que sí, no, creo que es un buen cierre para la entrevista. O sea, creo que como mínimo es contundente. O sea, no creo que la gente tenga muchas dudas con respecto a lo que estamos diciendo aquí. Que estén de acuerdo o no, es un tema aparte, pero creo que como poco hemos sido claros. Así que nada, si quieres ya dejamos por aquí la entrevista. Ha sido todo un placer. Espero también verte por aquí pronto en otras ocasiones y nada, que tengas un buen día y un gusto. Muchísimas gracias, Daniel, por la oportunidad y bueno, estoy a las órdenes. Un abrazo grande. Igualmente. Chao.